Parte 1 del capítulo 1 Más allá del velo de los primeros 100 años de historia oculta. Christine Preston Copyright 2023. Según el Evangelio de Mateo, Jesús comisionó a los apóstoles para que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10 en 5 y 6. Y cuando se sabe a dónde fueron, la expresión, ovejas perdidas, adquiere un nuevo sentido. Él estaba hablando de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, solo estaban perdidas para la tribu de Judá que regresó al área de Jerusalén después de su cautiverio con los babilonios. Todavía había descendientes de las tribus de Efraín y Manasés en la parte norte de lo que había sido el Reino Unido de Israel, que se dividió después de la muerte del rey Salomón en el 922 a.C. Los viajes desde Tierra Santa se realizaban por mar en barco de vela y por tierra a través de caminos que los romanos habían estado construyendo durante medio siglo. Existía una ruta comercial de estaño y ámbar por barco que había existido durante 2000 años y que fue utilizada por los fenicios en la época anterior del Reino Unido de Israel del rey Salomón. San Pablo Apóstol, también conocido como Saulo de Tarso, de quien se cree que murió entre el 62 y el 64 d.C. en Roma, es considerado una figura apostólica muy importante que fundó varias comunidades cristianas en Asia Menor y Europa desde mediados de los años 40 hasta mediados de los años 50 d.C. Sin embargo, era fariseo y persiguió a los primeros discípulos de Jesús y, según sus epístolas en Hechos, no lo conoció antes de su resurrección, siendo de Tarso, que está en Turquía, aparentemente había recibido una educación para convertirse en fariseo en Jerusalén, Hechos 22 en 3. Según los evangelios, mientras estaba en una misión para cazar cristianos en el camino a Damasco, Saulo fue cegado por una luz más brillante que el sol y cayó al suelo. Su vista fue restaurada por Ananías de Damasco, fue bautizado y comenzó a proclamar que Jesús era el Mesías e Hijo de Dios. Tuvo discusiones con los discípulos con los que trabajaba, como uno llamado Bernabé. Se unió a un discípulo llamado Silas en Siria y Cilicia, mientras que Bernabé fue con Juan y Marcos a Chipre. Pablo menciona su intención de predicar en España, Romanos 3 y 24 de la tarde. A pesar de que se considera que San Pablo murió cuando Flavio Josefo trabajaba en antigüedades de los judíos alrededor del 93 y 94 d.C., se enumeran 10 razones para creer que eran la misma persona en el sitio web topsecret.com. La principal es que Pablo naufragó en su camino a Roma y Jesús recuerda que a él le sucedió lo mismo. Esta es la razón por la que algunos investigadores encuentran extraño que Flavio Josefo no mencione a Pablo. Flavio Josefo fue empleado por el emperador Flavio Vespasiano como intérprete, pero los judíos lo consideraban un traidor porque era un desertor o colaboró con los romanos. Como Saulo, cambió su punto de vista. Algunos eruditos están convencidos de que los evangelios son una versión de los hechos favorable a los romanos que Vespasiano le encargó escribir después del sitio romano de Masada en el 73 d.C. Han calculado que el nacimiento de Cristo se habría retrasado 40 años, lo que permitiría que su personaje hiciera profecías de algunos eventos que ya se sabía que habían sucedido en el momento de la escritura. Si Josefo fue el autor de los evangelios, podría haber llenado las lagunas de la vida de Pablo utilizando su propio pasado. También utilizó detalles de antiguas divinidades mitraicas para llenar los detalles desconocidos de la vida de Cristo. Es posible que Flavio Josefo escribiera los evangelios como una versión de los hechos favorable a los romanos para Vespasiano utilizando documentos genuinos pero manipulándolos, y que después del concilio de Nicea en el 325 d.C., fueron gradualmente editados para que no contuvieran contradicciones con la nueva doctrina de Constantino.
Los manuscritos pueden haber sido alterados por monjes bien intencionados para corregir lo que pensaban que no estaba en línea con el dogma. Como veremos, los testimonios de autores antiguos son demasiado numerosos para que Cristo no haya existido. Lo que enseñó fue distorsionado por el dogma posterior o los primeros teólogos de la Iglesia. Hay una afirmación en circulación en vídeo de que Pablo era gnóstico y era Bono de Tiro, basándose en que Apolo en griego se traduce como Pablo, pero esto no es correcto, ya que su nombre era Paulus en latín y Paulos en griego. Probablemente se basa en que nació en Tarso, que la erudición cree que hablaba griego koiné. Donde proporciono detalles sobre el rey Salomón, explico que originalmente existió un reino unido de Israel que se dividió después de su muerte en el 922 a.C. Es extremadamente probable que el templo de Salomón estuviera situado en el norte, cerca de la ciudad de Samaria, no en Jerusalén. La división del reino original de Israel fue parte de la situación política en la zona después de la muerte del rey Salomón. Un arqueólogo llamado Abiram Osri, que trabaja con la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, ha descubierto la existencia de otro Belén en la región al norte de Jerusalén y, después de extensas excavaciones, ha proclamado que es poco probable que Cristo naciera en el Belén de Judea, sino en este otro en el norte, en Galilea. Ha descubierto una cueva donde se levantó durante siglos una ornamentada iglesia de la época bizantina, pero que fue destruida. En el Nuevo Testamento, Jesús aparece activo alrededor del mar de Galilea y Caná, y se le llama Galileo. En un artículo titulado, Arqueólogo cree que Jesús nació en un Belén diferente, Osri afirma que los cristianos alguna vez creyeron que el sitio era el lugar del nacimiento de Cristo. Si Cristo nació en el Belén del norte, los judíos de Jerusalén podrían haber deseado su muerte porque el llamado Israel se había dividido y estaba en guerra. Una posible explicación de la reticencia de Pilato a condenar a Jesús es que sabía que estaba relacionado con José de Arimatea, quien tenía gran influencia en el Sanedrín. Por otro lado, si algunos eruditos tienen razón sobre el hecho de que los evangelios fueron compuestos por Flavio Josefo como una versión favorable a los romanos encargada por Vespasiano, la historia de la crucifixión puede considerarse poco fiable. Podemos considerar si los hechos de Felipe fueron rechazados del canon porque la Iglesia de Roma conspiró para borrar los registros de que Felipe nombró a José de Arimatea líder de 12 discípulos para ir a predicar la doctrina que se extendió desde Glastonbury en Avalon, en Britania. En sus fragmentos del Evangelio perdido, de los cuales se recuperaron algunos en Egipto, el apóstol Felipe parece haber revelado a María Magdalena como líder en la iglesia primitiva. Sin embargo, puede que solo haya sido líder del grupo designado para predicar en Francia. Roma intentó erradicar el recuerdo de su predicación allí, pero no lo logró. En Bloodline of the Holy Grail, Lawrence Gardner dice que Felipe era de linaje real, príncipe nacido en la familia de Herodes. En su relato de las tradiciones de Glastonbury en Antiquities of the British Churches, 1639, escrito en latín y citando a William de Malmesbury, el arzobispo Asher proporciona la información de que San Felipe se estableció en Francia y envió a 12 discípulos a Britania, incluido José de Arimatea, su amigo más querido. Asher también cita a Freculfo, obispo de Lisieux, 850-845, diciendo que Felipe predicó a los galos, que Freculfo citó a Isidoro, arzobispo de Sevilla, 601-636 d.C., y que el rey Arviragus, quien donó 12 jais de tierra a José, su hijo José y otros 10 discípulos, no era creyente en Cristo. José de Arimatea fue enterrado con algunos vasos que eran significativos en cuanto a quién era, como es tradicional en los entierros, pero estos objetos físicos no eran lo que los caballeros de las leyendas arturianas estaban buscando.
Cómo fue enterrado José se conoce por un libro escrito por Melville, c. 540 d. C. también conocido como Melvinius de Avalon, con el título de Historia de Rebus Britannicis. Esta obra fue vista por John Leland, anticuario del rey Enrique VIII, en la biblioteca de la abadía de Glastonbury en 1534. El hecho de que una iglesia madre del cristianismo se fundara en Britania en la temprana fecha del 37 d. C. era inconveniente para la iglesia romana. El hecho de que José de Arimatea y María no solo fueran ricos sino reales no se menciona en los evangelios, como tampoco se menciona el hecho de que Jesús fue al este, a la India, el Tíbet y el Himalaya, donde era conocido como Isa. Advertidos por un arcángel, según Mateo 2 y 16 de la madrugada, habían escapado de la matanza de Herodes de niños de 2 años o menos refugiándose en Egipto. Propongo un escenario en el que José de Arimatea y María llevaron a Jesús a Glastonbury cuando tenía 6 u 8 años. En esos años, José habría viajado a menudo desde Britania a Marsella, en el sur de Francia, ya que estaba en el comercio del estaño y creo que en realidad poseía las minas, habiéndolas heredado por ser de linaje real. Sus barcos se cargaban en pequeñas embarcaciones en Britania para cruzar el canal hacia más lagos en Bretaña o hacia Salez para la exportación de minerales al cercano oriente. De niño, Jesús habría ayudado a José, su tío abuelo, a construir la Ista Ecclesia o antigua iglesia en Glastonbury como aprendiz. Habría sido su primera morada. Los evangelios dicen que la familia reapareció cuando Jesús tenía 12 años, después de una ausencia. Jesús fue educado por los druidas en Britania, recibió iniciaciones en un templo egipcio y pasó tiempo con los esenios en Qumran. A la edad de 14 años, viajó con un comerciante al Himalaya, el Tíbet y la India, donde habría ampliado su sabiduría. Los años perdidos de la vida de Jesús como Isa, desde los 14 hasta los 28 años en el Himalaya, el Tíbet, la India y Cachemira, se exponen en un vídeo de Ali Amplides, 151:10, así como por E.C. Prophet en su obra The Lost Years of Jesus. Ambos proporcionan referencias a obras notables de Eusebio de Cesarea, un apologista e historiador exégeta, c. 260-340, cuyo relato del cristianismo de los primeros siglos en historia eclesiástica o historia de la Iglesia es una importante obra de historiografía. Se convirtió en obispo de Cesarea Marítima en la provincia romana de Siria-Palestina alrededor del 314 d. C. Como fue alumno de Pánfilo, un presbítero de Cesarea que murió mártir en el 310 durante la persecución de Diocleciano, también se le conoce como Eusebio de Pánfilo. En mi opinión, estaba bien dispuesto hacia el arrianismo, pero aceptó la doctrina de Constantino para evitar ser declarado hereje y enviado al exilio. Encontró refugio en Tiro y luego en Egipto. Los eruditos de la escuela cristiana de Cesarea produjeron muchas obras. Comenzó a escribir durante la persecución romana y revisó su obra entre el 312 y el 324. Fue una historia documentada de la Iglesia cristiana, pero por alguna razón sus críticos lo encuentran carente de claridad de pensamiento. Quizás sea porque escribió justo antes de que se convocara el Concilio de Nicea en el 325, por lo que puede parecer que se desvía del dogma, pero ciertamente tuvo la claridad de pensamiento para mencionar la fecha correcta del 37 d. C. para el establecimiento de una Iglesia de Cristo en las Islas Británicas. Eusebio menciona la dispersión de los israelitas en su historia de la Iglesia y el hecho de que los apóstoles y discípulos fueron enviados a predicar las buenas nuevas. Eusebio dice que entre los discípulos que se dispersaron por el mundo, Tomás fue enviado a Partia, Andrés a Escitia, Juan a Asia Menor y Éfeso, y Pedro predicó en el Ponto, Galacia y Bitinia,
así como en Capadocia y Asia Menor a los judíos de la dispersión, y algunos apóstoles también pasaron más allá del océano a las islas británicas. En mi opinión, los judíos de la dispersión, en la terminología de Eusebio, es una referencia a las llamadas tribus perdidas de Israel. El inicio de esta dispersión a Europa y el norte de África, incluida Irlanda, se remonta a después de la época del Éxodo. Ninguna tribu llevaba el nombre de José, el patriarca que fue vendido a mercaderes y llevado a Egipto, por lo tanto, en un momento el recuento fue de 10 tribus. Sin embargo, sus dos hijos, Efraín y Manasés, fueron contados posteriormente como líderes de 2 tribus adicionales. Salieron de Egipto con Moisés y se establecieron en Canaán con Aarón. Luego tuvieron unos 900 años para dispersarse, ser esparcidos por migración, exploración, comercio y debido a las minas del rey Salomón y su explotación de minerales. Los arqueólogos solían creer que las primeras minas fueron construidas por los antiguos egipcios y datan del siglo XIII a.C. Localizaron una en Jordania y, según un artículo de Bárbara Marinan de abril de 2020, la búsqueda de las minas del rey Salomón continúa, pero no están buscando en las Islas Británicas. Veremos que los discípulos viajaron desde Judea a Europa y que Arimatea llegó a Francia junto con otros discípulos en el 35 d.C. La mejor evidencia de este viaje proviene de los anales eclesiásticos del propio Vaticano. El punto de partida en barco para estos discípulos fue la ciudad de Cesarea, el hogar de San Felipe, y tomaron la ruta comercial a Marsella. Luego, siguiendo la costa de Bretaña, llegaron a Britania y Somerset. La situación en Judea en el año 35 d.C. aún no se debía a los romanos, sino a una guerra entre el norte y el sur, ya que el reino de Israel se dividió después de la muerte del rey Salomón y Samaria se convirtió en la capital del reino de Israel. Se crearon 2 casas de Israel, en el norte, la casa de Israel, que comprendía principalmente a algunos descendientes de Efraín, y en el sur, los judíos o la casa de Judá. La casa de Efraín adquirió la piedra sobre la que Jacob, hijo de Isaac, había apoyado su cabeza. Es la piedra del destino que fue llevada de Egipto a Irlanda en el 563 d.C. y luego por San Columba a un santuario. Más tarde fue enviada a Escocia y finalmente traída a Inglaterra en 1296. Para abreviar la historia, la piedra del destino se convirtió en un poderoso símbolo para la monarquía escocesa, ya que es la piedra sobre la que se llevó a cabo la coronación de sus reyes durante cientos de años. Cuando estuvo en Inglaterra, se colocó debajo del trono del rey o la reina. Sin embargo, el día de Navidad de 1950, 4 estudiantes escoceses la retiraron de la abadía de Westminster en Londres y la llevaron a Escocia. Fue devuelta, pero finalmente restaurada nuevamente a Escocia. Esta conexión con Jacob es la razón por la que hay una vidriera en Westminster, Londres, que lo representa con la cabeza apoyada sobre una almohada de piedra. Vuelve a este canal para los capítulos de Más allá del Santo Grial perdido.